Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy me gustaría responderle a un amigo, a Ángel. Me ha mandado hoy un mensaje haciéndome una pregunta, la verdad, que bastante compleja, ¿eh? Bastante compleja. Y vamos a ver si aclaramos aquello que nos pregunta, ¿no? Ahora veréis. Vamos a ver. Dice, cuando un niño se queda en entremundos y luego cruza la luz, con ayuda de alguna persona que viene a recogerlo, su padre o su madre, verdadero, no algún ángel que se hace pasar por sus padres. Estos tienen niveles espirituales diferentes después de cruzar la luz. ¿Se separan? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes porque igual no se ha entendido muy bien lo que quiere decir, ¿no? Vamos a ver. El padre y la madre, es que aquí pueden pasar tantas cosas. Ángel lo que quiere preguntarme por ahora es, imaginaos que un niño desencarna y no cruza la luz. No cruza la luz por diferentes motivos. Sobre todo suele pasar porque, imaginaos, ese niño desencarna, ve a sus padres desesperados, ve a sus padres que le dicen, no te marches, quédate con nosotros. La madre desconsolada, el padre desconsolados, y ese niño tristísimo, con su nivel particular de conciencia, con su nivel espiritual, con su claridad mental, decide no cruzar y quedarse con sus padres. Normalmente esto ocurre en un niño que suele tener un nivel de conciencia, de espiritualidad bajos. Es decir, que no tiene muchas vidas, que no tiene muchas experiencias y que cuando desencarna, ese espacio en donde está nuevo no lo reconoce. O no lo reconoce lo suficiente. Es decir, tal vez tenga pocas vidas, haya desencarnado pocas veces y no conozca todo ese proceso cuando está ahí en ese lugar. Porque es que dependiendo de tu nivel de conciencia, de espiritualidad, así tendrás las cosas más claras, sabrás más sobre el tema, tendrás más experiencia. Entonces, los niños que tienen niveles bajos de espiritualidad y de conciencia pueden tener un porcentaje más alto de
no cruzar la luz. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Si se quedan con sus padres, estos irán envejeciendo, al final desencarnarán y posiblemente esos padres no tengan el mismo nivel espiritual de vibración que ese niño, al desencarnar no se vean y esos padres crucen la luz mientras ese niño no se ha enterado de todo eso, el proceso, no ha visto a sus padres después de desencarnar y se queda ahí solo en Entremundos sin sus papás. Eso es muy común, para todos aquellos que utilizáis la radiestesia espiritual y contactáis con los diferentes tipos de almas, habréis encontrado muchos niños que van buscando a sus papás. ¿Y qué hacen? Pues una vez que sus papás desencarnan, ya sea por lo que sea, porque han muerto de alguna enfermedad o por viejos, por lo que sea, entonces esos niños al verse solos van de casa en casa buscando familias que sustituyan a la suya. Van buscando una mamá nueva, un papá nuevo, hermanitos, y normalmente se instalan en casas en donde hay niños pequeños, con los que poder jugar. Claro, los niños pequeños normalmente, hasta una edad de más o menos 7 años, dependiendo del nivel espiritual del niño, volvemos a lo mismo, verá más o menos o nada, sentirá presencias, verá presencias, dependiendo de ese nivel espiritual, porque cuanto más es el nivel espiritual, más posibilidades hay de ver, sentir entidades. No todos los niños ven, sienten entidades, solo aquellos que tienen niveles de espiritualidad altos, que tienen ese, entre comillas, don. Claro, esos niños que están en Entremundos van de familia en familia, de repente encuentran una familia en donde el niño, la niña que hay ahí viviendo tiene un nivel espiritual alto, eso significa que tiene mucha luz, el niño de Entremundos ve esa luz de ese niño que sobresale sobre todos los miembros de la familia, se siente bien, se siente que puede tener contacto directo con ese niño, ve que posiblemente ese niño pueda verle. Y entonces ahí se queda con ese niño. Esos son los amigos imaginarios, normalmente. A veces hay problemas psicológicos y no hay ninguna entidad. Pero esos niños que tienen amigos imaginarios, pues normalmente son entidades de Entremundos, o del bajo, dependiendo de qué intención tenga esa entidad, porque hay entidades del bajo que se hacen pasar por niños cuando no lo son y les hacen la vida imposible a esos niños o les hacen hacer cosas malas para así satisfacerse esas entidades del bajo astral. Entonces, ese niño de Entremundos, imaginaos, sus padres desencarnan, van de casa en casa hasta que encuentran una casa en donde ven a un niño con luz, es decir, con un nivel espiritual alto, y ahí se quedan, o una mamá o un papá con un nivel espiritual alto. La cuestión es que les llama la atención, por supuestísimo, a todas las entidades que hay de Entremundos y del bajo astral, la luz que la persona despide, ¿no? Cuanto mayor es el nivel espiritual de la persona, mayor luz
emite. Emite, y las probabilidades de que las entidades vean a estas personas pues será mayor. Por eso muchas personas que son invadidas por entidades, normalmente es por la luz que tienen. Las entidades acuden a la luz como los insectos acuden a la luz. Igual, no siempre es así. A veces acuden no a la luz, sino a la vibración de las emociones que tenga esa persona, ¿no? Es decir, si tú ahora mismo estás deprimidísimo, esa emoción de depresión emite una vibración que reconocen las entidades que están ahí también, depresivas. Entonces, si tú estás depresivo, esa emoción es captada por entidades que están también depresivas y se acercan a ti porque se sienten igual, ¿sabes? Y se sienten que están en su salsa, ¿no? Y ahí que se te acercan, se te pegan y te afectan. Es decir, si estás deprimido, pues si se te acerca una entidad deprimida, pues vas a estar doblemente deprimido. Doblemente deprimido. Mira, esto es una cosa muy extraña. Lo que pasa es que para nosotros es muy difícil de entender. A veces las entidades, es que es increíble, es increíble. Es que esto prácticamente no se cuenta en ningún sitio. Todo esto me lo han enseñado en sueños ellos. Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que estoy deprimido, muy deprimido, triste. Esa vibración que yo emito es captada por una entidad que está en entremundos o en el bajo astral. Dependiendo del nivel de conciencia de la entidad, esa vibración que ella siente, su mente la traducirá en aquello que se asemeje a esa emoción de depresión. A ver si me entendéis. Es decir, pasa por aquí una entidad o está en entremundos esa entidad y siente esa vibración de depresión. Se acerca esa entidad a esa emoción de depresión, pero no siempre va a ver a una persona deprimida. Dependiendo del nivel de conciencia de esa entidad, posiblemente no vea a una persona deprimida, sino vea una circunstancia que le cause depresión. Su mente, esa vibración, la traduce en una situación, no en una persona. Esa entidad se acerca a esa vibración de depresión, pero tal vez no vea a la persona, sino su mente creará una situación que le causará tristeza, pena, depresión, ¿no? Sé que es muy difícil tal vez de entender, pero es así, es así. Se meten en nuestro campo mental y no ven a la persona, sino sienten esa vibración de depresión que su mente la traducirá en una experiencia, en una situación concreta que le causará más depresión aún si cabe.
Es complejo, pero esto también se puede ir más allá. Puede trasladarse a otras esferas. Bueno, pero ahí no voy a entrar en estos momentos. La cuestión es que aquí Ángel me dice, los padres de ese niño se han desencarnado si tienen niveles espirituales diferentes, no irán al mismo lugar, estarán separados. Pues depende, Ángel. Puede ser que la pareja esté en los mismos niveles y sí que coincidan después. Puede ser que no estén en los mismos niveles y no coincidan después. Ahora bien, vamos a seguir. Tengo claro, dice, que dependiendo del nivel espiritual de cada persona irá a un lugar u otro. Pero en ese caso, ¿les dan algún chance para que puedan estar juntos? Entiendo que me quieres decir para que puedan estar juntos a la hora de buscar a su hijo. Es decir, cuando nosotros localizamos a ese niño y abrimos la luz, ¿aparecerán el padre y la madre? Pero si la madre, por ejemplo, tenía un nivel muy bajo y el padre muy alto, desde el otro lado van a dejar que se junten para ir a recoger al hijo. Creo que es esa la pregunta que tú me estás haciendo. No. Todo depende del nivel espiritual. Es decir, como habrás comprobado, en esas situaciones no siempre aparece el papá y la mamá. A veces aparece solo el papá, a veces aparece solo la mamá, a veces aparece el papá y la mamá no es la mamá, sino que un ángel se está haciendo pasar por la mamá para que el niño tenga mayor confianza y quiera pasar la luz. Pero imagínate que la mamá, como hemos dicho antes, tiene un nivel espiritual muy bajo y el papá muy alto. Seguramente el que aparezca en la luz sea el papá, si es que está todavía allí la luz. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque igual no está ninguno ya, igual han reencarnado. Pero si no lo han hecho y están todavía en el otro lado, el que irá a la luz a recoger a su hijo es el que mayor nivel espiritual tenga, porque si no tiene un nivel espiritual alto, no tiene el conocimiento suficiente, no sabrá lo que hacer cuando esté ahí en la luz. Tal vez, si tiene un nivel muy bajo, la cague si está en la luz. En lugar de ayudar, lo que va a hacer es el efecto contrario. Casi no siempre va a ser el que esté capacitado. Y si no hay ninguno capacitado, porque el papá y la mamá tienen niveles muy bajos, aparecerá algún familiar que esté capacitado, que reconozca al niño, o algún ángel, lo que nosotros llamamos ángeles, tomará la forma del papá o la mamá, o de los dos, para que el niño cruce la luz sin miedo alguno, con total confianza. Ya sé que es un poco complejo, pero es lo que a mí me han explicado. Es lo que a mí me han explicado.
seguimos porque esto tiene lo suyo. Vamos a ver. El que tiene el nivel espiritual más alto podrá visitar al que tiene menos. Sí, esto es lo que acabo de decir. Dice, el niño permanecerá como niño o volverá a su forma normal. El niño es niño físicamente aquí. El niño, cuando desencarna, tiene su nivel espiritual y tiene su nivel de conciencia. Normalmente el niño es niño por su nivel de conciencia. El nivel de conciencia es todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Entonces, si ha muerto a los 2 años, pues la verdad es que no habrá tenido muchas experiencias, no habrá aprendido mucho. Entonces, eso no significa que su nivel espiritual sea, entre comillas, el de un niño. Es decir, un nivel espiritual bajo. Imagínate que tiene un nivel espiritual alto. Es decir, que ha tenido muchas vidas. Toda esa información de otras vidas no la trae a esta. Pero sí, cuando desencarne, toda esa información volverá. No será ya un niño. Será todas esas experiencias de otras vidas. Olvidará prácticamente casi todo lo que ha vivido aquí. Porque ¿para qué? Lo que ha vivido en su última vida como en las anteriores. No es necesario, los recuerdos no son necesarios. De hecho, cuando tú hablas con las entidades que han cruzado la luz, normalmente el 90% de las cosas las han olvidado. Porque ¿para qué? Si los recuerdos no sirven para nada. Lo que se queda al final es la experiencia, ¿no? Lo que has experimentado, lo que has aprendido de esa experiencia. Eso es lo que queda al final. No necesitas recuerdos. ¿Que puedes acceder a ellos? Sí que puedes acceder en el momento que tú quieras. Bueno, dependiendo de tu nivel espiritual, claro. Y si los guías lo que es necesario. Pero normalmente, cuando un niño cruza la luz, en el otro lado no sigue siendo un niño. Es un alma con una enseñanza. Es que cuánta gente, como sabemos perfectamente, tiene, por ejemplo, 70 años y en realidad lo ves comportarse y es como un niño pequeño. Es porque tiene un alma de bebé, tiene un nivel de conciencia bajísimo, un nivel de espiritualidad muy bajo. Una vez que cruce, no será un anciano, será un alma con todas esas experiencias que haya tenido a lo largo de todas sus vidas. En el cielo no vamos a encontrar a niños corriendo porque sí, porque en su última vida fueron niños pequeños y ahí se han quedado para siempre como niños pequeños, o que allí van a seguir creciendo. No. Ahora bien, que tú allá quieres tomar la forma de un niño pequeño, pues oye, si estás en el nivel adecuado y puedes hacerlo, pues ¿por qué no? No sé si me explico bien, porque yo tampoco soy muy ducho en palabras y tal vez pues no me explique bien, pero bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo. Seguimos.
Ah, bueno, me dice, una vez que cruce la luz, ¿se desactivarán todos sus recuerdos para que no sufran? Claro, por supuesto. Es lo que digo, que la mayoría de los recuerdos desaparecen, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado. De verdad, esto es una cosa que he comprobado a lo largo de los años. Es decir, te llega alguien que quiere saber sobre algún familiar. Descubres que el familiar afortunadamente cruzó la luz. Esa persona que ha ido a consultarte quiere hablar con su familiar. Si tus guías te lo permiten, tú contactas con ese familiar y tu cliente empieza a hacerle preguntas a esa persona de cuando estaba aquí esa persona en vida. No siempre va a responderle. Habrá muchas cosas que ni recuerde. Ahora bien, las entidades de Entremundo sí, porque siguen ahí, igual que cuando estaban aquí. Pero muchas de ellas mezclarán cosas, emociones, crearán su propia realidad, imágenes, y será un batiburrillo y la información no será nada fiable. Pero en este caso, en las que cruzaron la luz, tal vez no recuerden y no te puedan contestar. Y tu cliente a lo mejor, si ve que no responde a lo que le están preguntando, piense que tú les estás engañando. Así que llevar cuidado con eso. Hay que dejarle claro al cliente que tal vez no recuerde. Mamá, ¿recuerdas las gambas al ajillo que me hacías tan ricas? Pues igual la mamá allí en ese lugar en donde está, pues posiblemente ya no esté ese recuerdo. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso sobre todo ocurre con las entidades que tienen niveles espirituales bajos. Igual ni pueden acceder, no tienen esa capacidad de acceder a esos recuerdos. Igual las entidades que de un nivel muy alto de espiritualidad no recuerden, pero puedan acceder a esos recuerdos si lo necesitan en ese momento. Es que puede pasar cualquier cosa. Todo dependiendo del nivel espiritual también. Es que es muy complejo. Es muy complejo. Vamos a ver, me dice, ¿es que nunca has hablado de esto en ninguno de tus vídeos? Sí, sí que he hablado. En alguno he hablado. A lo mejor no tan en profundidad, a lo mejor como ahora, pero sí. Creo recordar. ¿Sabes cómo actuarían los guías si sucediera este caso? Bueno, ya creo que he respondido ahí. Si haces un vídeo sería genial. Bueno, Ángel, amigo, respondo con la información que tengo. Posiblemente otras personas que me estén viendo no estén de acuerdo en absoluto con lo que estoy contando. Como siempre digo, no tengo la verdad absoluta. A mí me llega una información y a otros le llegan otra información. Lo bueno, entre comillas, es que para poder daros esta información tengo que estar muy seguro. Es decir, no porque sí, no porque me lo hayan dicho solamente mis guías, no, es porque he hablado con infinidad de almas, he hablado con mucha gente que está en el mismo camino, que tiene la misma información, y muchos alumnos que he tenido, que luego, sin yo decirles nada sobre el tema, me cuentan lo mismo. Entonces al final dicen, pues claro, si todo el mundo cuenta lo mismo, las probabilidades de que sea más o menos así
serán mayores, ¿no? Creo yo. Tengo que estar muy seguro para daros una información, ¿eh? Si no, no os la daría. De hecho, hay mucha información que no os la doy porque ¿para qué? Si todavía no lo he comprobado como pueda ser estas cosas, ¿no? Entonces no me atrevo. No me atrevo de hablar de muchos temas que algunos alumnos sabéis. ¿Y para qué? Si luego... ¿Y si no? Bueno, ¿y si no? ¿Y si no? A saber, ¿no? A saber, personalmente creo que ninguno de nosotros sabemos absolutamente nada. Yo, el que os habla, que no me gusta decir yo, el que os habla se siente ignorante total. Personalmente creo que los guías nos cuentan las cosas de una manera tal que nosotros la entendamos, pero de ahí a que sea lo que es, estamos limitadísimos. Por eso, el que se crea que sabe todo, el que se crea listísimo, ese es el ego. Personalmente, cada día creo que sé menos. Lo único que hago es compartir con vosotros aquello que me hacen llegar, aquello que entiendo, que comprendo, dentro de mis posibilidades, dentro de mi limitadísima capacidad. Y ya cada uno que investigue, que profundice, que saque sus conclusiones. Si al final, amigos y amigas, hasta dónde llega la ilusión, qué es verdad y qué no es verdad,